Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Delgado Ramírez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Piedras Negras y curso actualmente el cuarto semestre en la materia Procesos de Fabricación. Vengo a exponerles la unidad 6, que es Procesos de Manufactura Especiales de las Empresas de la región. Maquinado con chorro abrasivo. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos. Esto es similar a una ráfaga de arena utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Por medio del aire se llevan partículas abrasivas que chocan en la pieza a velocidades de alrededor de 900 a 18.000 metros por minuto. Se utiliza para el corte y polvos de óxido de aluminio o carburo de silicio, mientras que los polvos ligeros como la dolomita o bicarbonato de sodio se usan para la limpieza, grabado o pulido. Los polvos no son recirculados a causa de una posible contaminación, lo cual es apto para la abstracción del sistema. Se apunta un chorro de alta velocidad de aire seco o nitrógeno con partículas abrasivas en la superficie de la pieza. El choque genera una fuerza concentrada apta para cortar materiales metálicos y no metálicos, para desbordar o eliminar esquirlas o para limpiar una pieza con superficie irregular. El método de maquinado con chorro abrasivo tiene a redondear las aristas agudas en esquinas. Otra desventaja que presenta es el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. Maquinado con chorro de agua. El maquinado con chorro de agua o fluido es un proceso que se utiliza una corriente de agua de alta velocidad como agente de corte. Estos chorros tienen aproximadamente un diámetro de 0.25 milímetros y operan a velocidades de 36.000 a 54.000 metros por minuto. A tales velocidades, los chorros pueden cortar madera, plásticos, telas y en algunos casos cerámica. Una desventaja de este proceso es la falta de equipo de bombeo adecuado. En este método se utiliza una fuerza debida a cambio de cantidad de movimiento del chorro en operaciones de corte y desbordado. El chorro funciona como una sierra y corta una ranura angosta de la pieza. Se pueden cortar materiales de madera, tela, ladrillos, cuero y papel de hasta 25 milímetros de espesor. Este procedimiento muestra numerosas ventajas y es adecuado para materiales flexibles y las rebabas producidas son muy pequeñas. Máquinas para el corte de acero. Cortadora de acero. Esta maquinaria es utilizada para realizar el corte de las placas de acero, donde existen varios sistemas y maquinarias para realizar el corte. Entre los más importantes se tienen los sopletes de arco contenido, el corte con arco y plasma, el taladro para metal y las roladoras. Procesos de ensamble. No permanentes. La función básica de proceso de ensamble, montaje, es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes puede lograr con soldadura de un arco de gas, soldadura blanda o dura, o un compuesto de sujetadores mecánicos o de adhesivos. La sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones. Por ajuste de presión, estos últimos se consideran semipermanentes. Las efectuadas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos son costosos y requiere capacidad en la preparación para partes por unir. Semipermanentes. Las operaciones de ensamble mecánico, que aseguran dos o más piezas en una unión, pueden desarmarse fácilmente. Sujeción mecánica puede lograr por medio de tornillos, remaches, cuñas y uniones por ajuste a presión, que estos últimos son semipermanentes. También se usan el remachado, ajustes de presión, encajes, expansión de tornillos, tuercas y pernos. Permanentes. Algunas partes se unen en modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura. En algunos adhesivos, la soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura. Se han desarrollado y están en uso. Soldadura.
La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la ampliación conveniente del calor a presión. La soldadura proporciona unión permanente. Tipos de unión. Unión empalmada. Esta unión, las partes se encuentran en el mismo plano y unen sus bordes. Unión esquina. Las partes de unión esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. Unión superpuesta. Esta unión consiste en dos partes se sobreponen. Unión T. Una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Unión de bordes. Las partes de la unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Uniones adhesivas. Los adhesivos tienen un alto rango de aplicaciones de unión y sellado para integrar materiales similares y diferentes como metales, plásticos, cerámica, madera, papel, cartón, entre otros. La unión con adhesivos es un proceso del cual se usa el material ajeno a los materiales que se desea unir para la fijación de ambas superficies. Generalmente, las uniones con adhesivos no son tan fuertes como las que se hacen con soldadura. Procesos regionales. Se emplea para describir la selección del proceso que inicia con la materia prima en forma de una masa refinida y su interés principal es cambiar de forma. El proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada, tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o estética. Actividades económicas. Actividades primarias. Es la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Actividades secundarias. Minería, construcción, electricidad y agua y gas, industrias manufactureras. Actividades terciarias. Comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros e inmobiliarios, servicios educativos y médicos y actividades de gobierno.